absoluto. En las culturas orientales, el logos se entiende como el Tao, el Dharma, etcétera. Entonces, esos términos, es bueno que conozcamos de dónde viene, de dónde se origina el término logos. Este término significa razón, así lo estamos estudiando nosotros. Y vimos ya que la lógica inicia en la Grecia antigua, cuando los pensadores se propusieron abandonar o por lo menos diferenciar el pensamiento mítico, el pensamiento religioso, para dar origen a un nuevo pensamiento fundamentado en la razón. Este es el sentido de la ciencia. Ciencia, hemos dicho que ese término significa saber. Sire, ¿verdad? Viene del término sire, saber. Y fue Tales de Mileto el primero que se propuso demostrar en la práctica cómo se originaba un conocimiento distinto al pensamiento mítico religioso. Luego, Tales de Mileto, tenemos a Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Heráclito de Éfeso. Todos estos pensadores tienen un principio físico para explicarse las cosas. Ese principio físico tiene una concepción natural y también tiene un sentido como lo permanente, lo que es inherente al objeto, ¿verdad? Es origen, permanencia y el fin último. Ese es el sentido del principio físico. Entonces vimos allí a Parménides, que se presenta el ser, Anaxágoras, las semillas. Vimos también a Zenón de Elea con las aporías, el pensamiento de Hipócrates como uno de los padres fundadores de la medicina, Leucipo, que incorpora el sentido del átomo, junto con Demócrito de Abdera, incorporan el sentido del átomo. Otro pensador, Empédocles, dice que son los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Los 4 elementos que dan origen a las cosas. Y hasta allí los pensadores se habían presentado dando una explicación a los fenómenos naturales. Todavía no aparece el cuestionamiento de lo que más tarde va a venir a ser las ciencias sociales. Pero ya tenemos allí un primer pensador que va a abordar el problema de lo social. Este es Sócrates. Sócrates incorporó un método de conocimiento. Ese método de conocimiento es la mayéutica. Mayéutica, en este sentido, quiere decir o comprende 3 elementos: el diálogo, la interrogación y el al que no demostraba su conocimiento, lo ironizaba, ¿verdad? Era irónica la forma como él prácticamente se burlaba de esos hombres que se decían sabios. Sabio es etimológicamente sofista, sofista, sabio. Entonces, Sócrates cuestionaba la sabiduría de estos hombres, puesto que su razonamiento solo perseguía un fin utilitario. Su conocimiento perseguía un fin utilitario, cuando Sócrates iba a tener una respuesta moral más pertinente. Es decir, para Sócrates, la esencia del hombre, la esencia de la mujer es su alma. Alma que es buena, justa y bella y que siempre tiende al bien. Pero por desconocimiento, por ignorancia, comete el mal. Podríamos decir, comete el pecado, ¿verdad? Entonces,
Eso, tenerlo en cuenta, cómo se presenta esa idea en Sócrates. Entonces, para Sócrates, el hombre virtuoso es aquel que procura un alma sana, o sea, un alma eh, desprovista de la ignorancia. Entonces a eso le llama también un alma virtuosa. La virtud, el sentido de la virtud tiene un nexo muy fuerte con el conocimiento. Entonces, allí tenemos eso en Sócrates. Entonces, sostiene también Sócrates que la esencia del hombre es el alma. El alma es buena, bella y justa y tiende al bien. Entonces tenemos ahí algunos fundamentos morales, aspectos éticos que va a incorporar Sócrates y va a ser uno de los primeros pensadores que va a abordar el problema social a partir de la esencia del hombre y de la mujer, a partir del alma, ¿verdad? La finalidad del Estado, la finalidad última del Estado, por ejemplo, para ellos es la felicidad, pero para llegar a la felicidad se debe de tener un comportamiento moral correcto y nuestro conocimiento, nuestros actos vinculados al conocimiento. O sea que solo el malvado, dicen este pensador, comete el mal, pero lo comete por desconocimiento del bien. Entonces esa es la idea que está generando Sócrates. Entonces Sócrates se incorpora como método para llegar al conocimiento el sentido eh, de la interrogación, el diálogo, la interrogación y la ironía. Entonces, Sócrates establece una relación entre el conocimiento, la verdad y la moral. O sea, lo que es moral está relacionado con el conocimiento. Lo que es moral está relacionado con el saber, ¿verdad? Pero por desconocimiento se comete el mal, dice él. Entonces, el punto a atacar aquí obviamente es el, la ignorancia, ¿verdad? Entonces, los hombres virtuosos van a ser aquellos que manejan o que tienen conocimiento real de las cosas, conocimiento evidente, mientras que el conocimiento que se fundamenta en la ignorancia es un conocimiento que no tiene sustento, no tiene apoyo, no tiene ninguna base para sostenerlo. Y ese es el sentido de lo que platicábamos la vez pasada, la idea de el sentido del imbécil, ¿vea? Imbécil, sin apoyo, sin fundamento. Entonces, Sócrates es uno de los pensadores que va a incorporar eh, este, este autor. Sí, entiendo que se está grabando, está quedando todo, me preguntan, está grabando. Entonces, Sócrates va a tener problemas con los sofistas. Los sofistas es un grupo de pensadores que se divide en tres áreas. Los grandes maestros sofistas. Los grandes maestros sofistas, vamos a ver, me dicen que no está grabando esto. Gestionar grabación. Entonces, los grandes maestros sofistas son los llamados maestros porque incorporaron algunos aspectos importantes en la formación de los jóvenes. Entonces, en este grupo tenemos a Protágoras. Protágoras es uno de los pensadores grandes maestros sofistas. Tenemos también a Georgias Leontino de Sicilia, a Hipias,
pródico y antifonte. Eso lo van a encontrar en la página 37 en el documento. Siempre traten de sacarle copia a los materiales y lo que tienen el libro, no hay problema, ahí está, todo listo. Entonces, estos pensadores, Protágoras, por ejemplo, incorporó en la formación de los jóvenes el método de la antilogía. Antilogía es el método de considerar que cada cosa tiene su contrario y le es inherente al fenómeno. Entonces, es importante para Protágoras que los jóvenes tengan idea clara de que así como existe lo bueno, existe lo malo. O sea, si existe lo justo, también existe lo injusto. Entonces, la antilogía consiste precisamente en identificar el contrario de cada una de las cosas que nos vamos a encontrar. Los jóvenes deben de saber que cada cosa tiene su contrario. Si existe lo bueno, existe lo malo. Si existe lo justo, existe lo injusto, ¿verdad? Existe lo lícito, existe también lo ilícito. Entonces, el sentido de Protágoras, en este caso, es evitar que los jóvenes de repente vivan depresiones por considerar aspectos que cuando se les presentan no los habían tomado en cuenta. Entonces, Protágoras advierte, ¿verdad?, de que cada cosa, en la formación de los jóvenes, que cada cosa tiene su contrario. Protágoras es el pensador que establece que el hombre y la mujer es la medida de todas las cosas, ¿verdad?, de las cosas que son en tanto son y de las cosas que no son en tanto no son. ¿Qué significa esto? Que nosotros juzgamos las cosas a nuestro entorno partiendo de nuestro conocimiento, partiendo de nuestra experiencia. Entonces, cada uno de nosotros se mueve en consideración de un conjunto de valores, de un conjunto de conocimientos que tenemos y somos nosotros los que juzgamos algunos aspectos sociales a partir de nuestra condición. Por eso es que dice, el hombre y la mujer es la medida de todas las cosas, de las cosas que son en tanto son y de las cosas que no son en tanto no son. Por ejemplo, si preguntamos qué hora es, dirán algunos 10:29, otros va a decir 10:30, otro va a decir 10:25. Entonces, cada uno de nosotros tiene como ciertos rangos sobre los cuales nos movemos en la realidad, pero no solamente en cuestiones de horarios, ¿verdad?, sino también en cuestiones de las valoraciones que tenemos en torno a las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, si un ladrón se encuentra con otro ladrón y le dice, ¿cómo estuvo el día? Dice, estuvo bien, porque robé carteras y tenían dinero, me fue bien. O sea, el concepto de lo bueno es el concepto que particularmente tiene esta persona que ha cometido un ilícito, un delito, ¿verdad?, una transgresión a las normas jurídicas. Entonces, juzga el sentido de lo bueno en consideración de su condición. Y el otro puede decir, pues a mí me fue mal, fíjate que robé carteras y me salió uno enojado allí, tuve que pullarlo y ni tenía dinero. Entonces el concepto de lo bueno y de lo malo, ¿cómo cambia en ese caso? ¿Ya? Entonces, Protágoras establece ese sentido en la formación de los jóvenes. Los jóvenes deben de saber que cada cosa tiene su contrario. A eso le llamó él el método de la antilogía. Luego tenemos a otro pensador que es, este pensador es Georgias Leontino de Sicilia.
Georgias decía que nada se puede conocer, el ser no es, o sea, no podemos conocerlo. Y si lo conocemos, no podemos explicarlo. ¿Ya? Entonces, las cosas, en el caso de Georgias, incorporó en la formación de los jóvenes el sentido de la retórica. La retórica, decía este pensador Georgias, es importante para que los jóvenes se defiendan de los fenómenos de la realidad, se defiendan de las situaciones a las que se encuentran. Entonces, este pensador, Georgias, establece en la formación de los jóvenes el sentido del desarrollo de la retórica, saber expresarse correctamente, que mi interlocutor entienda la esencia de lo que quiero comunicarle. Entonces eso es el sentido de la retórica que va a utilizar Georgias, ¿verdad? En la formación de los jóvenes. Luego tenemos a Pródico. Pródico decía que no bastaba la retórica, sino que también era importante el manejo de la sinonimia para establecer una plena comunicación. Entonces allí tenemos este otro pensador, Pródico. En la formación de los jóvenes es importante la sinonimia. Otro pensador que va a tratar este problema es Hipias. Hipias incorporó el método basado en las técnicas de la memoria. Entonces, Hipias dice que los jóvenes deben de desarrollar la memoria. Y el desarrollo de la memoria, lo que necesitamos es relacionar lo que quiero memorizar con otras cosas de mi entorno para poder acordarme oportunamente, ¿verdad? Entonces, la formación de los jóvenes, en el caso de Hipias, es el desarrollo de la memoria. Y Antifonte establece que a la naturaleza se le manda obedeciéndole. Entonces, de ahí viene el sentido de belleza que tenía la sociedad griega en cuanto la formación de los jóvenes, la formación del cuerpo bello, o sea, un cuerpo atlético, hacían ejercicio ellos, se cuidaban de la alimentación y se cuidaban de mantener un cuerpo sano. Entonces ese era el sentido de la belleza en la sociedad griega, tanto en el hombre y en la mujer, o sea, un cuerpo sano, un cuerpo saludable, vinculado al sentido de lo bello, de la belleza. Entonces estos pensadores son los sofistas grandes maestros, pero también habían otros pensadores que hacían un uso discrecional de lo que conocían, de su conocimiento. Ahí estaban los políticos, a esos los identifica como demagogos, ¿verdad? Los políticos y también la gente comerciante, ¿verdad? Que de repente nos engañan para obtener un mejor beneficio de las cosas. Entonces, con estos pensadores, Sócrates tuvo problemas, ¿verdad? Y lo acusaron de no creer en los dioses de la ciudad a Sócrates. Pues los acusadores fueron Anito, Meleto y Licón, así se llamaban esos tres pensadores. Lo acusaron de no creer en los dioses de la ciudad. Claro, Sócrates no era que no creía en los dioses de la ciudad, sino que Sócrates tenía una idea mucho más extensa de la divinidad universal, ¿verdad? O sea que no se limitaba a los dioses a los cuales le rendían algún tributo en la ciudad, ¿verdad? Entonces, Sócrates fue condenado a tomar la cicuta.
por no acatar las disposiciones de la ciudad. Ya lo acusaban de pervertir a los jóvenes, decían, porque él lo que hacía era que estaba en contra del sentido de los fundamentos de los fundamentos inmorales que se manejaban en su tiempo. Entonces, Anito, Meleto y Licón fueron los que lo acusaron de impiedad y le llevaron a tomar la cicuta, un veneno que él se tomó. ¿Ve? Y los compañeros de Sócrates le decían, Sócrates, vámonos, tienes que escaparte. Entonces él le decía, bueno, ¿y entonces qué les he enseñado? Las leyes tienen que cumplirse. Tengo que cumplir la sentencia porque soy un buen ciudadano. Ahí pues, se tomó la cicuta y murió. Entonces eso llevó a una situación delicada en la antigua Grecia, en tanto que surge el sentido de lo moral, el sentido de lo ético que estaba desarrollando Sócrates en relación a las concepciones utilitaristas que tenían los sofistas. Otro pensador clave y alumno de Sócrates es Platón. Platón es el sobrenombre que se le da a Aristócles. O sea, no es Aristóteles, es Aristócles. Aristócles es Platón. Establece en un conjunto de diálogos su teoría del conocimiento. Dice que hay un conocimiento verdadero, a ese le llama episteme, y hay un conocimiento aparente, a ese le llama doxa, ¿verdad? Un conocimiento de la opinión, doxa. Entonces divide en esos dos aspectos el saber. Hay un saber aparente, que es un saber de la opinión, de la esencia, a ese le llama episteme, ¿verdad? Entonces, doxa es opinión y episteme es ciencia. Dice que la doxa, la opinión, se divide en la imaginación, a eso le llama eicasia, imaginación, y creencia, a eso le llama pistis. La pistis, las creencias, son como los componentes de la doxa, mientras que la episteme se divide en conocimiento medio, a eso le llama dianoia, y en pura intelección, a eso le llama noesis, ¿verdad? La noesis es la pura intelección. Entonces, muy ordenado Sócrates en eso, establece, al igual que su maestro, el concepto de hombre es una dualidad de cuerpo y alma. Sócrates había dicho que la esencia del hombre es el alma, la esencia de la mujer es el alma. Para Platón, la esencia del hombre es una dualidad, cuerpo y alma. Así lo establece Platón. También incorporó Platón un nuevo concepto en relación a los aspectos jurídicos de su tiempo. O sea, fueron uno de los hombres que establecieron legislaciones para el desarrollo de la sociedad. Ellos le llamaban la polis griega. O sea, lo político es lo que es de todos. Entonces, incorporó ese nuevo pensamiento vinculado con el conocimiento. ¿Verdad? Conocimiento con lo moral, con lo ético. Otro aspecto que encontramos en Platón es el origen del conocimiento. Como nuestra alma ya ha estado junto a los dioses contemplando las esencias, lo único que tenemos que hacer es recordar
lo que hemos contemplado cuando estuvimos junto a los dioses. El hombre tiene una naturaleza divina, en este caso el hombre y la mujer, y lo único que tiene que hacer es recordar lo que ha contemplado cuando estuvo en el mundo de las esencias. Entonces a eso le llama el método de la reminiscencia. Recordar. La reminiscencia es recordar lo que ya hemos contemplado cuando estuvimos junto a los dioses. O sea, nuestra alma ya estuvo junto a Dios y lo que tiene que hacer es recordar. Y ahí viene la teoría de Platón, la teoría del amor platónico. El amor platónico es un amor ideal. ¿Por qué? Porque ya se ha contemplado junto a las esencias. De allí que el muchacho le diga a la muchacha, yo creo que a usted la he visto en alguna parte. O la muchacha le diga al muchacho, yo creo que a usted lo he visto en alguna parte. ¿Dónde lo ha visto? Lo ha visto en el mundo de las esencias. Y aquí lo que tiene es una apariencia que le permite recordar las esencias. Entonces, en eso consiste las vías alógicas del conocimiento, el caso del amor. Bien, es bien interesante la concepción griega de persona. Persona es el conocimiento o la idea de el hombre y la mujer. Eso es persona. Porque yo, como hombre, por mí mismo, no soy capaz de reproducirme. Entonces necesito de mi pareja para poder formar una familia. Entonces la persona se entiende como el compuesto hombre-mujer. Otro pensador que va a dar sus aportes claves es Aristóteles. Aristóteles, alumno de Platón o de Aristóteles, pero Aristóteles va a generar un nuevo método de conocimiento fundamentado en la deducción, el método deductivo. A eso le llama él el organón o el método de conocimiento. Este consiste en ordenar premisas verdaderas para llegar a una conclusión verdadera. Podemos llegar a una conclusión verdadera si nuestras premisas son verdaderas. Entonces, es una especie de, el razonamiento es una especie de ecuación, ¿verdad? Los árboles realizan fotosíntesis, ¿verdad? Entonces digo, los árboles realizan fotosíntesis y luego digo que las hojas de los árboles tienen cloroplastos. Entonces, los cloroplastos nos proporcionan el oxígeno. Y ahí se va formando una cadena de saberes, de conocimientos que nos permiten llegar a conclusiones verdaderas. Aristóteles hizo también la primera clasificación de las ciencias. Dividió las ciencias en ciencias teóricas, ciencias prácticas y ciencias creadoras o productivas. Las ciencias teóricas estaba la filosofía primera, la matemática, la psicología, la física. En las ciencias prácticas son aquellas ciencias que buscan el saber para lograr por su intermedio la perfección moral. Entonces ahí tenemos la ética, la política. Son ciencias prácticas, tienen una finalidad eminentemente práctica. O sea, la ética, la política, podemos hablar allí también de la economía, tiene un sentido práctico en la vida cotidiana.
Y luego tenemos las ciencias creadoras o productivas que buscan el saber con el propósito de producir, ¿verdad? Y tendríamos todas las disciplinas técnicas y las ingenierías, son productivas. Entonces, considero como método de conocimiento el método deductivo, es decir, del todo se derivan las partes. En eso consiste la deducción. Entonces, establece algunas proposiciones que son oraciones que afirman algo de algo, ¿verdad? Entonces, se establece con esas proposiciones una cadena de razonamientos que permiten llegar a una conclusión. Estableció también las 4 proposiciones básicas del conocimiento. Cuando hablamos en nuestro lenguaje decimos todo X es Y. Podemos decir ningún X es Y. Podemos decir también algunos X son Y. Y podemos decir también algunos X no son Y. En esas 4 proposiciones, Aristóteles establece que todo cuanto juzgamos de los fenómenos de la realidad son llevados a estas 4 formas de expresión lógica, ¿verdad? Utilizamos para comunicarnos esas 4 proposiciones. Con esas 4 proposiciones decimos cualquier cosa de los fenómenos de la realidad. Y esas 4 proposiciones son factibles de llevarlas a gráfico. Por ejemplo, si digo todo X es Y, significa que X, un conjunto X, está comprendido en un conjunto mayor que es el conjunto Y. Todo X es Y. Entonces, puedo decir ningún X es Y. O sea, no hay relación entre el conjunto X y el conjunto Y. O sea, ningún X es Y. No hay relación. O puedo decir algunos X son Y. Entonces allí sí hay un punto de intersección entre X y Y, porque digo algunos X son Y. Y esos que son Y es donde se da la intersección de los dos conjuntos. O puedo decir ningún X es Y, ¿verdad? O algunos X no son Y. Entonces van a encontrar ustedes allí el gráfico de cada una de estas proposiciones, cómo se establece. Está en la página 42 de los documentos y aparecen unos ejemplos de razonamiento silogístico. Estos los vamos a estudiar en la unidad número 4, toda esta teoría de Aristóteles, pero se les adelanta allí el sentido de la expresión gráfica que tienen nuestras oraciones cuando nos comunicamos. O sea que cuando nosotros establecemos un discurso, es como una especie de una ecuación que estamos haciendo para llegar a una conclusión. Entonces, tenemos hasta allí el material de la semana 3. Y en la semana 4 ya estamos estudiando la filosofía helenística, donde encontramos algunas escuelas filosóficas como resultado de la invasión que hace Roma a Grecia. Viene un periodo de crisis. Ese periodo de crisis social generó unas concepciones filosóficas como, por ejemplo, la escuela cínica. La escuela cínica, cínico significa, fíjense esto, cínico significa perro, ¿verdad? Entonces, eran pensadores como Antístenes, Diógenes de Sinope, ¿verdad? Que estos eran como
vagabundos, una especie de pensadores así como vagabundos, que ante la crisis que había caído Grecia, ellos generaron esta forma de pensamiento, un cierto desdén por la realidad. Por eso es que ellos no se preocupan por nada, entonces ellos viven este, una vida distraída absolutamente de las obligaciones del Estado, de las obligaciones del Estado para con sus ciudadanos. Entonces la filosofía helenística se divide en la escuela cínica, la escuela de Epicuro, el estoicismo, el escepticismo y el eclecticismo. Es una especie de desdén, de descuido por la sociedad, pero también ahí van a aparecer el florecimiento de algunas ciencias particulares. Entonces, es un periodo de descomposición social del pensamiento clásico de la antigüedad como resultado de la invasión que hace eh, Roma sobre Grecia. O sea, Grecia pierde la guerra y entonces viene un periodo de crisis, o sea, de estos pensadores. Entonces tenemos la escuela cínica con los pensadores como Antístenes y Diógenes de Sinope, ¿verdad? Ellos consideran que la base de la felicidad y la virtud se encontraba en el desprecio por las normas sociales, ¿verdad? Es la renuncia a la riqueza, la renuncia a la gloria y a toda la satisfacción de los sentidos y del cuerpo. Entonces, por eso la escuela cínica se va a caracterizar por eso. Eran como especie de vagabundos. La escuela cínica, o también se conoce como la escuela socrática, fue fundada por Antístenes en Atenas. Considera que el hombre feliz es el que llega a tal grado de desprendimiento de la realidad que no siente necesidad de los bienes, de la cultura o de la civilización. Entonces, ante la muerte de Sócrates, la invasión que va a hacer Roma a Grecia, se genera esa condición pesimista. Entonces, iban a aparecer nuevos pensadores allí, como Epicuro. Epicuro era un filósofo materialista, ateo, negaba la intervención de los dioses en las cosas del mundo. Consideró Epicuro que el conocimiento tiene por finalidad liberar al hombre de sus temores, de la ignorancia y de la superstición, del miedo a los dioses y la muerte sin la cual no es posible la felicidad. Entonces, por eso habla Epicuro, uno de los pensadores de esa época. Otra corriente filosófica de esa época es el estoicismo, ¿verdad? Es indiferente ante lo material y valiente en todas las vicisitudes de la vida. Cree que todo está predeterminado por el destino. La vida virtuosa puede proporcionar la impasible ecuanimidad característica del sabio, el estoico, ¿verdad? Está como resignado a lo que venga, el estoicismo. Hoy hablan, por ejemplo, de resiliencia. Bien. Otra escuela que se desarrolló en esa época es el eclecticismo. El eclecticismo presenta una diversidad de teorías y una dispersión de planteamientos. Retomado de sus antecesores, se encuentran elementos voluntaristas e irresponsables ideológicos en la política y en lo social. O sea, el escéptico, el estoico, todos estos se caracterizan porque no asumen una postura firme ante el desarrollo social. Son estoicos, son eclécticos. Entonces, tienen esa característica. Mientras que en el oriente van a aparecer pensadores como Chuang Tzu, dice allí,
recopila en el Chuang-Tzu los trabajos de Wei-Xin. Kun Sun Lung desarrolla la teoría de la definición de los nombres y de las relaciones entre los objetos. Un cambio incesante consideró que la unidad entre la semejanza y la diferencia establece algunas paradojas a las que puede conducir el razonamiento. Entonces, en Oriente están ocupándose de algunas paradojas del, que genera el conocimiento. Va a aparecer también Zenón de Sitios, que establece una comprensión científica del conocimiento experimental. Va a aparecer Arquímedes también, con sus aportes en matemática, en física. Y vamos a tener otros pensadores ahí importantes en la oratoria, como Marco Tulio Cicerón en Roma, Filón de Alejandría. Filón de Alejandría es contemporáneo de Jesús. Nació antes de Jesús y murió después del sacrificio, de la crucifixión de Jesús. Para Filón de Alejandría dice que el Logos es un intermediario entre Dios y la criatura. O sea que la razón nos conecta con los dioses. Por eso es que es un intermediario. El conocimiento aparece como un intermediario entre Dios y la criatura. Este es Filón de Alejandría, o sea que establece eso. Y tenemos también a otros pensadores en la medicina, los aportes de Galeno, y vamos a tener también a los aportes de Plotino. Plotino establece como principio de todas las cosas el único, dice, el uno, del cual se deriva todo. Entonces es como que hablemos de el uno es como un Dios, del cual se deriva la creación del todo. Luego vamos a llegar con las enseñanzas de la cultura judeocristiana, vamos a llegar al pensamiento de la patrística. La patrística se conoce con ese nombre a los pensadores que fundaron la iglesia cristiana. Ahí tenemos a Agustín, obispo de Hipona, ¿verdad? Que se fundamenta en Platón para establecer las características del pensamiento cristiano. Más tarde va a aparecer la escolástica con Tomás de Aquino, o sea, Alberto el Grande, Tomás de Aquino, va a aparecer la escolástica como el representante fundamental es Tomás de Aquino. Vamos a encontrar también a Roger Bacon y con esta parte de la escolástica ya por el siglo XII vamos a entrar a otro nuevo periodo en el desarrollo social que se conoce como el Renacimiento. El Renacimiento tiene aspectos políticos, sociales importantes, porque no solo es el aprecio por la belleza en las artes, sino también en lo jurídico, en lo científico, en lo religioso. En el Renacimiento se va a dar un cuestionamiento a todo el conocimiento de la época. Por eso surgen allí los avances en las ciencias naturales. También vamos a tener en política a Nicolás Maquiavelo, Jean Bodin, que establecen nuevas condiciones del desarrollo social. O sea, ellos estudian las características de lo social y va a aparecer con la política como ciencia con Nicolás Maquiavelo, ¿verdad? También las ciencias sociales van a cuestionarse algunos aspectos del desarrollo social con las teorías de Tomás Moro. Tomás Moro incorpora aspectos utópicos en el desarrollo de la ciencia. Entonces vamos a tener aspectos sociales importantes en la ética,
en el derecho. Hugo Grocio, por ejemplo, se le considera el fundador del derecho internacional a partir de los grandes descubrimientos que se dan en el periodo moderno, en el periodo del Renacimiento. Era necesario legislar en torno a las nuevas poblados que se habían descubierto. El caso de Cristóbal Colón en América. También nuevos aportes tenemos en matemática. Por ejemplo, René Descartes incorporó el sentido de nuevos conocimientos con la geometría euclidiana y la geometría no euclidiana. Y en lógica va a aparecer también Francis Bacon y René Descartes, que hacen aportes fundamentales al pensamiento lógico. Vamos a tener cambios en la religión con Erasmo de Rotterdam, Martín Lutero, Calvino y la revolución en Ginebra, que va a generar también cuestionamientos a aspectos religiosos. En el arte tenemos a Leonardo da Vinci, uno de los escultores y pintores importantes, Miguel Ángel, Rafael, todos ellos van a dar contribuciones importantes en las artes. Y en la filosofía también vamos a encontrar pensadores como Francis Bacon, René Descartes, Baruch de Spinoza o Benito Spinoza, Thomas Hobbes, Manuel Kant, John Locke, todos ellos van a presentar aportes importantes a las ciencias sociales. Allí aparece ya las ciencias sociales como tales. Entonces, y en las ciencias naturales, aportes como los de Galileo Galilei, son pensadores que van a dar aportes a la física, a la matemática. Isaac Newton, por ejemplo, a la astronomía. Carlos Linneo, aportes a la biología con la teoría de la herencia. Manuel Kant con la crítica del juicio, ¿verdad? Y Jorge Federico Hegel también con la incorporación de la dialéctica. Entonces, este material de la semana 4 vamos a evaluar ese espacio que va desde la filosofía antigua hasta el Renacimiento. Esta semana vamos a tener 10 preguntitas sobre ese aspecto. No sé si tienen ahí alguna pregunta, duda, comentario de estos señores que hemos estudiado. Decirles que estamos en la semana 4. ¿verdad? La próxima semana es la semana 5. Semana 5 tenemos evaluación parcial. ¿verdad? Aquí solo falta ya estudiar el periodo del Renacimiento y el periodo moderno. Que esta semana les envío ese material. Y es eminentemente teórico esta parte. Si ustedes se fijan, es historia de la filosofía, de la lógica, de la ciencia, lo que estamos estudiando. Y vamos a tener allí estudios de esta época y las preguntas que van a ser relacionadas al texto que se les envía para que ustedes lo estudien. El día miércoles hay un open house, una cosa de apertura de la universidad y se va a celebrar en el polideportivo. Entonces, en el polideportivo se va a dar esa apertura de la universidad a los estudiantes de nuevo ingreso. Y allí no voy a poder estar en la clase porque nos han pedido que estemos desde las 7 en reunión allí atendiendo a los estudiantes de nuevo ingreso. Y entonces, esta semana, cualquier pregunta, duda o comentario que ustedes tengan relacionado a los documentos, hacerla llegar al grupo de WhatsApp. Levantó la mano Varela Ortiz, díganos.
Buenos días, Alex. Fíjese que tengo una Sí, consulta. Fíjese sí. que es que me gusta volver a escuchar las clases, pero Ujú. yo las anduve buscando y no las encontré. No sé dónde las sube usted. No pues, quedan en el mismo enlace. Ah, ok. En el mismo, sí, en el mismo enlace pueden utilizar para tener acceso. Ah, ok. Ah, Muchas gracias, Alex. sí, sí. Bueno, entonces eso tenemos. No sé si tienen alguna otra pregunta, duda, comentario. ¿Verdad? Las notas del laboratorio 3 ya se subieron, ya vieron ahí, ¿verdad?, cómo han salido. Siempre hay algunos compañeros que no lo hacen en el laboratorio, algo pasa, no sé si es que ya retiraron la asignatura. En todo caso, el material siempre les llega, siempre se les envía, ¿verdad?, aun cuando no hayan resuelto nada. Pero ya a partir del laboratorio número 6, ahí sí ya únicamente los que han enviado las evaluaciones, se le va a enviar material. Ya no reciben material porque significa que han perdido prácticamente 5 semanas de estudio, ¿verdad? Entonces estamos en la semana 4. Entonces, si conocen a alguien ahí de los que aparece que no tienen nota, comuníquense con ellos para que nos expliquen qué pasa o es que ya retiraron la asignatura. Bueno, entonces nos quedamos allí. Hemos estado 71 personas. Siempre algunos no se conectan, algo pasa, pero espero que en las evaluaciones son como 3 personas las que no lo hacen. De ahí todos han entrado. Eh, Patricia dice que no puede ingresar a las clases en el enlace porque lo ha intentado y no le da resultado. Que habría que ver siempre cuando ingresen a la plataforma de los envíos de las evaluaciones o cualquier cosa relacionada con la universidad, háganlo desde su correo electrónico, siempre desde su correo, pongan como servidor su correo. Sí, Patricia, díganos. Lo mismo de la compañera que lleva las grabaciones de las clases. Yo he intentado y no se puede. No le No sale. no sale un escudo que no sé qué es lo que dice, pero que supuestamente el que hace eso como que tiene que tocar ese escudito para que se habilite y ahí supuestamente se puede, pero yo lo he intentado y no se puede. Bueno, vamos a ver qué le podemos hacer para que funcione. Bueno, Bueno, entonces, nos quedamos ahí. Espero que estudien el material. Entonces, eso es lo que tenemos para estas próximas semanas. Y estamos en la semana 4. ¿Ya? Ahí no perder de vista eso. Vamos a ver más. Bueno, entonces nos quedamos allí y cuídense mucho. Lean el material. Cualquier pregunta, estamos para atender.